Maravilloso y eterno, estamos delante de tu presencia. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia que tienes para con nosotros. Dios, hemos venido a adorarte, a bendecirte, Dios maravilloso. Hemos cantado estos cánticos para tu gloria, Señor. Y en esta hora, Padre, que hemos leído tu palabra, la cual va a ser expuesta, Dios, sea tu Espíritu Santo, Dios, que venga a ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Dios, traigas bendición a nuestra vida, Padre, tu palabra que es alimento para nuestra alma. Dios, venga a obrar, a manifestarse, trayendo bendición, Señor. Tu Espíritu Santo hablando al corazón nuestro, traigas una unción fresca al oído de cada uno de mis hermanos, Padre, un mis labios también, y tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y te damos gracias por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Puedo ocupar su lugar. Quiero agradecer a Dios en esta tarde por la bendición que Dios nos da de poder estar aquí. Para mí es una bendición el poder estar aquí nuevamente. Créanme que el estar aquí trae regocijo a mi vida. Y el poder compartir la palabra, eso es algo especial. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde esta palabra, la cual Dios ha puesto en mi corazón, la cual yo he titulado 3 cosas que pide Dios de nosotros. Hay algunos versículos que vamos a estar leyendo, pero quise iniciar con este. Es importante que nosotros podamos comprender qué importante es atender a lo que Dios dice a través de su palabra. A través de la palabra encontramos muchas ordenanzas de Dios para nosotros. Y con cada una de ellas hay grande bendición para nuestra vida cuando nosotros hacemos lo que Dios demanda de nosotros. Así como también encontramos muchas promesas de parte de Dios para nosotros. Hay grandes promesas de Dios para su vida, para mi vida, pero cada una de esas promesas tiene una condición. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes que nosotros debemos entender que Dios pide de nosotros. Y son cosas sencillas, pero de grande importancia. Y lo primero que vamos a mirar es ahí en el libro de Jeremías capítulo 33, en el verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí encontramos algo importante que Dios pide de cada uno de nosotros. Dios le dice a Jeremías, dice: clama a mí. Y eso es algo que Dios pide, nos pide a nosotros, que clamemos a Él. Algo tan sencillo, pero que muchas veces nosotros batallamos para dedicar tiempo a hablar con Dios. Dice: clama a mí. Dios te manda que clamemos a Él, pero Él promete respondernos a nuestro clamor. Entonces esto nos muestra cuán importante es clamar a Dios. Clamar, la palabra clamar significa gemir, clamar con fuerza, con insistencia, clamar a Dios, hacer un clamor. ¿Qué acontece cuando nosotros nos damos algún golpe? ¿Cuál es la expresión que hacemos? Vamos a decir, si nos machucamos un dedo. ¿Cuál es la expresión que usted hace si se llega a machucar una uña de un dedo? ¿Cuál es la expresión? Exclamamos. ¡Ah! Nos quejamos del dolor de vernos machucado una uña. Pues sabe que clamar es algo similar. Clamar con dolor, con gemido a Dios. Dice Dios: clama a mí, pero dice: y yo te voy a responder a tu clamor. Dice la palabra en la carta de los Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar, orad sin parar, o sea, orar cada día sin dejar de orar. Esto es algo importante que cada cristiano lo necesitamos. Porque la oración, clamar a Dios, orar a Dios, es platicar con Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
La oración es algo importante, esencial en la vida de cada cristiano, que Dios mismo lo demanda de nosotros. Dios mismo nos pide que lo hagamos, porque la oración es tan importante que cuando nosotros comprendemos lo importante que es la oración, lo comprendemos, vamos a ser motivados a orar. Porque yo quiero decir que la oración es tan poderosa que la podemos usar como un arma para proteger nuestra vida. La oración es un arma poderosa que derriba los enemigos cuando nosotros hablamos con Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios promete responder a nuestro clamor. Muchas veces oramos y parece que no pasa nada. Muchas veces le decimos, Dios, obra en esta situación, en esta otra situación, y no vemos el resultado, y muchas veces nos desalentamos nosotros. Pero ¿sabe qué? Debemos de orar sin cesar. Yo creo que cada uno de nosotros le hemos pedido algo a Dios en algún momento, le hemos pedido por alguna necesidad, y muchas veces no vemos la respuesta que nosotros queremos. Pero ¿sabe qué? Dios escucha nuestra oración y Dios promete responder a nuestra oración. ¿Sabe qué? No más que Él obra en el momento que Él quiere hacerlo, no en el momento que yo quiero que lo haga. Dios obra, Dios contesta mi oración en el momento que Él quiere y como Él quiere. Es por eso que debemos entender cuán importante es orar. Nosotros solamente tenemos que pedirle a Dios, que clamar a Dios, y Él va a responder, porque Dios escucha nuestra oración. Y muchas veces podemos pensar, es que Dios no me escucha. Yo escucho a personas que dicen, es que Dios no me escucha. No, si Dios nos escucha. Lo que pasa es que Él responde como Él quiere y a la hora que Él quiere. No cuando yo quiero que Él obre, Él va a obrar. No, Él obra como Él quiere y de la forma que Él quiere, pero Él escucha. Dios responde a nuestra oración y Él promete, dice, clama a mí. Vamos a ponerlo de una ordenanza de Dios, que nosotros clamemos a Él, pero Él se compromete a responder a nuestro clamor. Dios está comprometido a responder a nuestro clamor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y por si fuera poco, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros queremos tener revelación de Dios, que Dios se revele en nuestra vida, nos revele cosas que ni siquiera por nuestra mente pueden pasar, solo tenemos que dedicar tiempo a clamar a Dios. Dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe que la oración es tan importante en la vida cristiana? Porque en la oración nuestra vida se fortalece. Un cristiano que ora es un cristiano que está fuerte para enfrentar las circunstancias adversas que vienen en su contra. Porque yo quiero decirle que como cristianos tenemos momentos difíciles, enfrentamos adversidades difíciles, sí. Mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿sabe qué? Si no oramos, vamos a ser frágiles. Cuando viene la lucha, la prueba, nos vamos a entristecer muchas veces, nos vamos a sentir agobiados por el problema, porque no tenemos la fuerza suficiente, porque la oración nos fortalece a nosotros. Pero la segunda cosa que Dios pide de nosotros, mismo Jesús habló estas palabras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La segunda cosa, y esto va de la mano, la oración es importantísima, porque la oración es el medio de gracia que nosotros tenemos para hablar con Dios. Pero la palabra es un medio de gracia que Dios habla en nuestra vida. Y la palabra, el escudriñar la palabra, el estudiar la palabra es algo tan importante, porque la palabra es el alimento que nutre nuestra alma. Pero ¿qué acontece? Muchas veces nos acontece que no estudiamos la palabra. No dedicamos tiempo a leer la palabra. No dedicamos tiempo a estudiar. Dice escudriñar, significa examinar, sacarle el contenido a la palabra. Tomar la palabra, una porción de la palabra, y ponernos a analizar lo que verdaderamente significa la palabra. Pero ¿saben qué? Sin oración no vamos a entender la palabra. Por eso Jesús dijo, clama a mí, te voy a enseñar, te voy a responder, te voy a enseñar cosas ocultas que no conoces. ¿Y saben qué? Esas cosas ocultas pueden estar en la palabra.
Muchas veces nosotros leemos la palabra y nos pasa por alto, no entendemos qué significa, pero ¿sabe qué? Lo vamos a entender cuando tenemos la revelación de Dios. Dios se va a revelar a nosotros, Dios va a revelarnos su palabra, nos va a enseñar lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de nuestra vida. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes vida eterna y las Escrituras dan testimonio de Él. En la Biblia, a través de la palabra, nosotros vamos a conocer quién es Dios. Vamos a conocer la grandeza de Dios. Vamos a conocer lo que Dios puede hacer aún en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero necesitamos escudriñar. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos leer la palabra. Leer la palabra es algo importante, pero estudiarla es más allá de leer la palabra. Pero si leer la palabra se nos dificulta a nosotros. Yo podría hacerle una pregunta. ¿Qué tanto usted dio la palabra en este año 2024? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tiempo dedicó cada día a leer la palabra en este año? Creo que es un momento para reflexionar. ¿Qué tanto? ¿Dedicó tiempo? ¿5 minutos diarios? ¿15 minutos? ¿Media hora diaria? No sé. Pero cada uno sabemos qué tanto dedicamos tiempo a leer la palabra. A leerla, ahora a estudiarla. ¿Qué tanto tiempo dedicamos? Y Jesús dijo, escudriñar la palabra. Escudriñe la palabra, porque a través de la palabra hay vida. La palabra es el alimento que da fuerza a nuestra vida, que nutre nuestra alma para estar fuertes, para pelear la batalla. ¿Sabe que usted y yo, desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo, desde allí empezó una batalla? Desde allí empezó una guerra que muchas veces no la entendemos nosotros, pero el ser cristiano es una vida de batalla, de guerra constante. Y es una batalla entre el bien y el mal. El mal quiere predominar, el mal quiere predominar nuestra vida, pero usted y yo tenemos que luchar para hacer el bien. Y yo creo que todos en algún momento hay cosas que se nos dificultan, hay cosas en las cuales batallamos, y la única forma de vencer es a través de la oración y la palabra. Por eso Jesús dijo, escudriñe las Escrituras, porque ahí hay vida. La palabra es alimento para nuestra alma. Pero ¿saben qué? Necesitamos dedicar tiempo, tanto a la oración como a la palabra. Ahora, si nosotros hacemos un interrogante, ¿qué tanto tiempo dedico yo cada día a orar, a hablar con Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica usted a hablar con Dios cada día? ¿Qué tanto tiempo dedica a leer la palabra, a estudiar la palabra cada día? Es algo que nosotros tenemos que contestar este interrogante en nuestra vida para darnos cuenta qué tanto nosotros dedicamos tiempo a la búsqueda de Dios. Yo quiero decirle que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales nosotros tenemos que afianzarnos en Dios hoy más que nunca. Lo que estamos viviendo en el mundo son momentos difíciles, tiempos difíciles. Y si este año fue un año difícil, el próximo va a ser más difícil. Porque los tiempos, el tiempo final se está acercando. Pero necesitamos nosotros entender y comprender cómo Dios pide de nosotros, cómo Dios demanda de nosotros que clamemos a Él, que estudiemos su palabra. Pero también hay algo importante, y lo encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia que tiene el que usted y yo nos congreguemos en un lugar para adorar a Dios. Porque cuando nosotros nos congregamos en un lugar, nos congregamos para tres cosas. Una, para darle a Dios alabanza y adoración a Dios. Otra, para recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros a través de la palabra que es compartida. Y la otra es para convivir como pueblo de Dios. Entonces el congregarse es algo importante. El escritor de Hebreos dijo: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse cuantas veces podamos. Hay momentos que no se puede, pero ¿sabe qué? Tenemos que nosotros comprender cuán importante es congregarse para adorar a Dios, para escuchar palabra de Dios, pero también para convivir como pueblo.
Esto es algo importante. Y son cosas importantes que nos ayudan a nosotros. Porque cuando nosotros comprendemos esto, nos va a ayudar a caminar con paso firme. Y todo esto va de la mano. Si yo oro la palabra, voy a tener motivación para congregar. Pero si yo dejo de orar, dejo de estudiar la palabra, no voy a tener ánimo ni para congregar. Porque me va a parecer aburrido, me va a parecer cansado, voy a tener muchas cosas que hacer, pero ¿sabe qué? No hay nada más importante que buscar a Dios. ¿Tenemos muchas cosas que hacer? Sí. ¿Tenemos mucho trabajo que hacer? Sí. Pero nada más importante que buscar a Dios. Por eso la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestra mentalidad humana no es esta. Nuestra mentalidad humana es enfocarnos en las cosas que tenemos que realizar en nuestra persona. Pero Dios nos pide lo que hagamos. Y hay muchas cosas que Dios pide que hagamos, pero aquí no podemos mirar solamente tres cosas importantes que nos ayudan para poder fortalecer nuestra vida, poder tener firmeza en nuestra vida, y esto va relacionado con nuestra comunión con Dios. Porque hoy en el tiempo que estamos viviendo, vivimos tiempos difíciles donde dice la palabra que el amor de mucho pueblo de Dios se enfriaría a consecuencia de la maldad. A consecuencia del pecado que hay en el mundo, el amor de mucho pueblo de Dios se está enfriando, su vida espiritual se está decayendo. ¿Y saben por qué? Porque han dejado de orar, han dejado de leer la palabra y han dejado de congregarse. Entonces esto es importantísimo para poder tener estabilidad en Dios. Si nosotros dejamos de hacer estas tres cosas tan importantes, tan sencillas, ¿saben qué? La vida espiritual se va decayendo, en vez de fortalecerse, se va debilitando. Llega el momento que no podemos orar. Llega el momento que agarramos la Biblia para leer la Biblia y nos da sueño. Se nos hace aburrido. Pero sin embargo, cuando nosotros le prestamos atención a la palabra, esto nos lleva a tener más deseo de estudiar la palabra. Cuando empezamos a orar y experimentamos la mano de Dios, eso nos motiva a orar más. Cuanto más oremos, vamos a querer orar más, dedicar más tiempo a orar. Cuanto más nos congregamos, vamos a tener hambre y sed de congregarnos. Pero cuando dejamos de hacerlo, empezamos a debilitar nuestra vida espiritual. Nuestras fuerzas van decayendo. ¿Y sabe qué? Podemos ser presa fácil del enemigo. Pero un cristiano que ora, un cristiano que busca alimentarse de la palabra, que busca congregarse, va a ser un cristiano fuerte para enfrentar al enemigo. Porque hay un enemigo que acecha nuestra vida. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, solamente buscando el momento para tendernos la trampa. Dice buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A aquel que se encuentre débil, a aquel que se encuentre frágil, a aquel que tenga puertas abiertas le va a tender un lazo. Es por eso que es importantísimo que nosotros comprendamos lo que Dios pide de nosotros, y nos pide cosas sencillas. Orar es fácil. Leer la palabra es fácil. El congregarnos es fácil cuando nosotros disponemos nuestra vida. Solo tenemos que disponer nuestra vida para hacer lo que Dios pide de nosotros. Estas tres cosas tan sencillas, pero ¿sabe qué? De tanta importancia para nuestra vida. Son tan importantes para nosotros como hijos de Dios. Es algo tan importante que si lo dejamos de hacer, nuestra vida va en retroceso. Sin embargo, si lo hacemos, podemos permanecer en luchas, en pruebas, pero ¿sabe qué? En victorias en todo tiempo. El dedicar tiempo para orar cada día nos mantiene fuertes. El estudiar la palabra nos mantiene fuertes, y el congregarnos nos ayuda enormemente. Pero es importante que nosotros lo entendamos. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué tanto interés tengo yo? ¿Qué tanto interés tiene usted por estas cosas tan importantes? ¿Qué tanto yo me intereso por orar? Por hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Clamar a Dios es clamarle a Dios. Es pedirle a Dios. Pero ¿qué tanto tiempo dedico a clamar cada día? ¿Qué tanto tiempo dedico a leer la palabra, a estudiar la palabra? ¿Qué tanto tiempo?
¿Qué tanto me esmero por congregarme? ¿Qué tanto? ¿Sabe qué? Son cosas tan sencillas, pero de tanta importancia, que nos dan la fuerza para continuar adelante, para perseverar. ¿Sabe por qué? Cristo viene pronto. La venida del Señor está más cerca que el año pasado. La venida del Señor está más cerca hoy que nunca. Lo que está aconteciendo en el mundo no es lo del cumplimiento de la palabra. Estamos llegando a la recta final. Pero si llegamos a la recta final, lleguemos con fuerza, fortalecidos en Dios, porque Cristo viene. Mi deseo es que esta palabra se la lleve en su corazón. Es una palabra, una reflexión pequeña, pero yo creo que es de gran importancia que usted y yo lo comprendamos y que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos buscando a Dios? En este 2024, ¿qué tanto yo me esforcé por buscar a Dios? ¿Qué tanto me esforcé para orar? ¿Qué tanto me esforcé para leer la palabra, para estudiarla? ¿Qué tanto me esforcé para congregarme? Una pregunta que tenemos que respondernos así. Cada uno sabemos el tiempo que dedicamos a orar. Cada uno sabemos el tiempo que dedicamos a leer la palabra. Y cada uno sabemos qué tanto nos esperamos por congregarnos en el pueblo para la gloria. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie en esta tarde y vamos a hablar con Dios.